Entonces seguimos con donde habíamos quedado en el video anterior. Ahora vamos al problema de minimización para funciones convexas, ¿sí? Entonces, bueno, empezamos recordando la definición que da Weinberger de dirección factible. O sea, tenemos un conjunto omega en Rn y un x estrella en omega. Entonces un vector B en Rn se dice una dirección factible si una dirección factible en X estrella, digamos si existe un T0 tal que el X estrella más T por B esté en omega para todo T más chico que T0, o sea el segmentito desde T igual a 0 hasta T0 está todo contenido en omega. ¿Okay? Bueno, y entonces como el resultado que da Weinberger es que si tenemos una función C1 en omega y x estrella es un mínimo local, entonces lo que satisface una dirección factible es que el producto interno del gradiente de f en x estrella contra b es mayor a 0. ¿Está bien? O sea, para todas las direcciones factibles el gradiente de f en x estrella tiene que ser mayor a 0. Si recordamos la definición de cono que habíamos visto en el primer video, entonces lo que nos está diciendo, bueno, primero lo que tenemos es que el conjunto de direcciones factibles es un cono. Eso nada más, o sea, para ver que es un cono hay que ver que si tengo una dirección factible, entonces lambda por b para lambda mayor a 0, mayor o igual a 0, es una dirección factible. Pero bueno, eso es trivial, digamos, porque solo hay que cambiar el t y reescalarlo, digamos, ¿no? Entonces, claro que el conjunto de direcciones factibles es un cono. Y lo que nos dice la proposición es que si x es un mínimo local, x estrella es un mínimo local, entonces el gradiente está en el cono dual de las direcciones factibles. ¿Ven? Bueno, eso, digamos, es el statement general para una función C1. No estamos viendo ni nada de convexidad. Bueno, acá les hice un dibujito geométricamente, qué es lo que ocurre. Bueno, lo que ocurre es que si, digamos, si, como habíamos visto, si tenemos el gradiente de f en x estrella está en el cono dual de las direcciones factibles, entonces menos el gradiente de f en x estrella tiene que ser un hiperplano soportador de todas las direcciones factibles. En este caso, todas las direcciones factibles, cuando, bueno, este omega que yo dibujé es un omega que es suave, si se quiere, en x estrella, entonces tiene las direcciones factibles va a ser el plano tangente, digamos, va a ser perdón, todo el hiperplano, todo el semiespacio determinado de este lado, digamos, ¿no? Porque, bueno, al menos la clausura de eso. Entonces, bueno, en este caso se tiene que, este gradiente tiene que ser ortogonal a todas estas direcciones y, bueno, no sé si es el mejor dibujo porque en el caso en que es punteado ahí se ve más claro que, que tiene que estar en el cono dual. Acá es como que queda unívocamente determinado que menos el gradiente tiene que ser ortogonal al tangente. Es el caso de multiplicador de Lagrange clásico, digamos. Bueno, entonces estas curvas son las curvas de nivel, obviamente, entonces estamos pensando que la función decrece hacia un mínimo acá. Ok. Bueno, entonces una observación es que si omega, el conjunto en el que estamos, es un convexo y x estrella está en omega, entonces para todo i en omega, el vector b igual a i menos x estrella es una dirección factible. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, porque es convexo, entonces todo el segmento que une a x estrella con i está contenido, o sea que esto vale para todo t entre 0 y 1, ¿no? Bueno, entonces, en el caso en el que el conjunto es convexo y la función es
C1, pero además convexa. Entonces, si tenemos un X estrella en omega, entonces es un mínimo global, si solo si satisface que el gradiente de la f en X estrella eh, es, está en el cono dual, digamos, o sea, satisface esta desigualdad, ¿no? Que el gradiente de f en X estrella por I menos X estrella es mayor o igual a 0. Que, bueno, fíjense que I menos X estrella es una dirección factible y, bueno, las direcciones factibles son esencialmente esas, digamos. Entonces es solo un restatement usando la convexidad del omega y bueno, lo que es más importante es que vale la vuelta, ¿no? O sea, que en el caso en el que no es convexa solo tenemos que si es un mínimo local, entonces vale esto, pero acá tenemos que, bueno, es sí o sí, sí solo sí un mínimo global y además vale la vuelta, ¿no? O sea, la vuelta es trivial, digamos, si tenemos un i en omega, entonces f de i es mayor o igual a f de x estrella más el gradiente de f de x estrella por i menos x estrella, y esto es mayor a 0, o sea, por hipótesis, y esto es mayor o igual, este es mayor o igual sale de la convexidad, y esto es mayor a 0, con lo cual esto es mayor a x, f de x estrella, ¿está bien? Bueno, o sea, y además, bueno, los mínimos locales son mínimos globales en una función convexa. Eso es otra de las cosas que tienen eh, Luenberger. Entonces, geométricamente, X estrella es un mínimo global, si solo si el gradiente de f en X estrella está en el cono dual de omega menos X estrella. ¿Sí? O sea, soporta, si hacemos el hiperplano determinado por menos f en X estrella, es un hiperplano que soporta a este conjunto en el C, en el origen. ¿Sí? Bueno, eso es lo que dije. Bueno, esto es lo mismo. O sea, omega está contenido en este conjunto. Bueno, ok. Entonces, ¿qué nos dice esto en el caso de minimización? Minimización, digamos, sin ninguna restricción. O sea, omega pensemos que es Rn. Bueno, si es Rn, esto vale para todas las direcciones, entonces esto es mayor a 0 para toda dirección, vale para menos esa dirección, con lo cual es igual a 0, ¿sí? O sea que es un sí solo sí. O sea, si tenemos una función convexa, los mínimos globales son los ceros del gradiente, ¿sí? Sí solo sí. Bueno, además, bueno, cuando es convexa, eso, otra cosa que tiene Luenberger, que yo acá no les recordé, es que los mínimos forman un conjunto convexo, ¿ok? O sea que están todos juntitos, no hay como ceros aislados, digamos, no hay como mínimos aislados, o sea, están todos juntos, aunque sea hay una parte plana en donde están todos ellos, una recta o lo que sea. Y en el caso en el que es estrictamente convexa, o sea, si hay convexidad estricta, no hay, no hay forma de que haya más de un mínimo, ¿sí? El mínimo es único, ¿está bien? Porque, bueno, usan la convexidad estricta en dos mínimos distintos y sale una contradicción, ¿está bien? Ejercicio fácil. Bueno, entonces, primero vamos a ver el ejemplo de las funciones cuadráticas sin restricciones, ¿sí? O sea, en el caso que no hay ninguna restricción, queremos minimizar una cuadrática, entonces la escribimos de esta forma canónica, un medio de x traspuesta por p por x menos q traspuesta por x más c. Podemos asumir que p es simétrica, eso ya lo dije en el video anterior. Y queremos resolver el problema de minimización de f sin restricciones.
Entonces hay varios casos posibles. Bueno, lo que vale siempre es que, digamos, los mínimos locales están caracterizados, digamos, si tengo un mínimo local, necesariamente tiene que tener gradiente igual a cero. Acá falta una estrellita. Gradiente de f en x estrella tiene que ser igual a cero. Bueno, si en el primer caso, si P es definida positiva, esto no lo miren lo de abajo, si P es definida positiva, entonces, bueno, ya sabíamos que era estrictamente convexa, de hecho, por lo tanto tiene un único mínimo y está dado por la única solución de x estrella igual a P a la menos 1 del cubo. O sea, esta ecuación, digamos, como P definida positiva, es inversible P, y entonces, chao, esto tiene una única solución. O sea, tiene solución por eso, digamos, y la solución es única, si se quiere, por la unicidad de la P, digamos, es inversible, o también, bueno, porque es estrictamente convexa. Ahora, ¿qué pasa si P no es semidefinida positiva ni siquiera? O sea, estamos pensando en el caso en el que no es, o sea, tiene un autovalor negativo, ¿sí? Porque, digamos, la matriz P es simétrica, entonces para que P no sea definida positiva necesitamos un autovalor negativo. Recordamos que eran diagonalizables, ¿no? Entonces, bueno, si tenemos un autovalor negativo, entonces P por X es igual a lambda por X para un X distinto de 0. ¿Vale? Para lambda distinto de 0. Para lambda, perdón, menor a 0. Por lo tanto, cuando hacemos f de t por x, nos queda lambda por t. Sí, ¿no? Y acá me comí un cuadrado, perdón. Después lo voy a corregir. Queda lambda por t al cuadrado por x traspuesta por x. ¿Sí? Lambda negativo y acá t cuadrado. Perdón. Y bueno, menos t por q traspuesta por x más c. Entonces nos queda una cuadrática con el término cuadrático negativo, ¿sí? Con lo cual esa cuadrática, digamos, no alcanza mínimo, ¿sí? En esa recta se va a menos infinito cuando t se va a infinito. Entonces, chao, ese caso ya está, no puede tener mínimo, ¿sí? Bueno, en este caso ya además no era, la función p no es convexa, ¿no? O sea, así que no es un caso de convexidad. Bueno, ahora el último caso es en el que P es semidefinida positiva. En realidad son dos casos. Entonces, si es semidefinida positiva, entonces tiene núcleo. O sea, si es semidefinida positiva y no es definida positiva, entonces P tiene núcleo. ¿Sí? Entonces agarramos a alguien, un X en el núcleo de P. Entonces cuando hacemos f de t por x nos queda menos t por q traspuesta por x más c. ¿Sí? Bueno, ¿qué pasa? Si q traspuesta por x es distinto de 0, entonces esto nos queda una recta, digamos, o sea, y se va a menos infinito para alguno de los lados, y dependiendo del signo de q traspuesta por x. Si q traspuesta por x es mayor a 0, se va a menos infinito cuando t se va a infinito. ¿Sí? O sea que en cualquier caso no tiene mínimo. ¿Sí? Ahora lo que podría pasar es que Q esté en el ortogonal al núcleo de P. O sea que cuando agarramos cualquier X en el núcleo de P, Q traspuesta por X nos da 0. ¿Sí? Entonces, en el caso en el que Q traspuesta por X nos da 0, esto queda constante igual a C, y entonces no llegamos al caso en el que no tiene mínimo, no hay ninguna contradicción. Bueno, pero además, digamos, si Q está en el núcleo de P, perdón, está en el ortogonal al núcleo de P, entonces
está en la imagen de P traspuesta, que en este caso P traspuesta es igual a P porque es simétrica, no importa igual eso. Con lo cual Q se escribe como mu traspuesta por P, ¿sí? Y entonces, bueno, se escribe como mu traspuesta por P. Entonces tiene solución, o sea, hay al menos una solución particular, ¿sí? La solución particular es hacer x igual a mu. Por ejemplo, si tomamos x igual a mu, entonces el gradiente se anula, ¿sí? Por lo tanto tenemos un mínimo. Bueno, recordamos acá que ya estamos en el caso semidefinida positiva, o sea que la cuadrática es convexa. ¿Bien? Bueno, y cualquier solución, digamos, cualquier solución satisface, digamos, que esto es cero, con lo cual, bueno, lo que satisface es que x menos mu está en el núcleo de P. O sea que todas las soluciones son de la pinta. Mu más b con b en el núcleo de P. Esos son todos mínimos, ¿sí? ¿Eh? ¿Está bien? O sea, son mínimos porque la función ya es convexa, según todo. O sea que... Bueno, entonces acá... Y ahí terminan todos los casos, digamos. Esos son los 4 casos posibles. Entonces acá les hice un ejemplo de cada uno. El primer ejemplo es el caso más bonito, es en el que la cuadrática tiene una matriz P que es definida positiva, ¿sí? Y en el segundo caso, lo que pasa es que tenemos una matriz P que es semidefinida positiva, pero el vector Q, que en este caso es el 1, 1, perdón, menos 1, porque en la forma canónica, entonces este vector Q está en el ortogonal al núcleo de P. Si hacen la cuentita, la matriz le va a quedar un múltiplo del 1, 1, 1, 1, entonces el núcleo va a ser el 1 menos 1, o sea que está en el ortogonal al núcleo. Hagan la cuenta si no. Bueno, y en el caso 3, en el caso de F3, ahora P es, bueno, P sigue siendo la misma que en el caso anterior, es semidefinida positiva, pero Q ya no está en el ortogonal al núcleo. Entonces no se llega a ver bien en estos gráficos que lo puse así, pero lo que ocurre es que se va en una recta a menos infinito, ¿sí? En este caso quizás se ve un poco mejor que es plano y en toda esa recta son los mínimos, o sea, es como una parábola eh, cilíndrica y acá más o menos porque se va yendo a menos infinito sobre esa recta. Y en el caso 4 la matriz P es indefinida, ¿sí? Y les queda un punto silla, ¿sí? O sea que no es mínimo y bueno, además no tiene mínimo. Bueno, ok. Entonces, bueno, entonces eso era sobre las funciones cuadráticas sin restricciones. Ahora vamos con restricciones, digamos, unas aplicaciones de lo que vimos volviendo para atrás de este teorema, digamos, básicamente. De que en un mínimo de una función convexa, el gradiente de f en x estrella tiene que hacer un producto interno positivo para todo y, para toda dirección, digamos, en el convexo. Bueno, entonces, supongamos que tenemos una función C1 convexa y nuestro omega es un semiespacio, ¿sí? Dado por esta ecuación, la traspuesta por x menor o igual a b, o sea, el hiperplano soportado por el vector a. Entonces queremos minimizar la f, entonces supongamos que
bueno, no, un mínimo interior no hay, o sea, entonces pensemos en el caso en el que hay un mínimo, planteamos que hay un mínimo en A traspuesta por X estrella, A traspuesta por X igual a B, ¿sí? Entonces, si X estrella es un mínimo tal, ¿qué es lo que tiene que satisfacer? Tiene que satisfacer, bueno, la condición con las direcciones. Bueno, pero si agarramos las direcciones que están, si tomamos un vector cualquiera que está en el hiperplano A traspuesta por B igual a 0, entonces estos B son direcciones factibles, ¿sí? O sea, eh, con lo cual lo que tienes que hacer es que el gradiente de f contra este b tiene que ser mayor o igual a 0. ¿Está bien? Entonces, bueno, pero además podemos tomar menos b, con lo cual el gradiente de... Perdón, acá tiene que ir un gradiente de f en x estrella igual a, por b igual a 0, con lo cual el gradiente de la f en x estrella tiene que ser un múltiplo del a traspuesto porque es un vector fila. Pero si tomamos b igual a menos a, nos queda que menos a, o sea, que está en el hiperplano, en el semiplano. O sea, si tomamos menos a, esto da menor a 0. O sea, da menor, o sea, perdón, tomamos menos a es una dirección que va hacia este omega, o sea que hay que tomar menos a por menos a más x0, eso está en omega. Entonces esto es mayor a 0, con lo cual lambda tiene que ser negativo. O sea, lo que nos está diciendo es que menos el gradiente y a apuntan en la misma dirección, son múltiplos positivos, digamos. Menos el gradiente es un múltiplo de a. O sea, bueno, entonces un ejemplo particular de esto es, tomamos esta función x cuadrado más x más y, y omega igual a la x más, perdón, x, los xy tales que x más 2y, acá va un y, x más 2y mayor o igual a 5. Entonces, si queremos minimizar f en omega, el gradiente de la f nos queda 2x más 1, 2y más 1. Bueno, solución interior no hay, porque si el gradiente es 0, entonces xy tendría que ser menos un medio, un medio, menos un medio, menos un medio, que no está en omega. Entonces, planteamos un mínimo en la recta, ¿sí? Bueno, la recta es A, B, donde A dada por A y B, donde A es menos 1, menos 2, y B es menos 5. Bueno, entonces una solución, como en el anterior, digamos, lo que tiene que satisfacer es que tiene que ser un múltiplo menos el gradiente, tiene que ser un múltiplo lambda por A, ¿sí? Entonces, esto nos lleva a las siguientes ecuaciones, ¿sí? O sea, la primera ecuación es la del hiperplano, la recta, digamos, el hiperplano, o sea, traspuesta por x igual a b. Y las otras ecuaciones son las del gradiente menos el gradiente igual al a por un lambda, ¿sí? Bueno, y resolvemos el sistema y llegamos a la solución. No es muy complicado, o sea, es un sistema de 3 ecuaciones y 3 incógnitas. Bueno, entonces otro ejemplo es, por ejemplo, esta función x al cuadrado más 2y cuadrado más 2x más 2y más 2xy más 2. Y ahora omega son los x e y tales que y está entre un medio de x y 2x, ¿sí? Entonces es como que tenemos la recta igual a 2x y la recta igual a un medio de x, entonces el conjunto omega es como un cono
que sale del 0, ¿sí? Fíjense que si se satisface esta ecuación, x e y tienen que ser positivos, digamos, porque si fueran negativos, esto, digamos, no se puede satisfacer, ¿no? O sea, si... Bueno, piénselo. Entonces, x e y tienen que ser mayores a 0. Si el gradiente de la función es... Bueno, el gradiente de la función es esto, ¿no? 2x más 2 más 2y, 4y más 2 más 2x, una cuenta. Y el gradiente para x e y mayores a 0 es distinto de 0, ¿no? Porque tenemos 2 más cosas positivas, entonces no hay mínimo interior. Tampoco hay mínimo sobre las rectas, porque el gradiente es positivo en ambas coordenadas y las rectas están dadas por 2y menos x o 2x menos y, o sea que tendría que tener alguna coordenada negativa, entonces no puede ser, con lo cual el único caso que queda es el de x e y igual a 0, ¿sí? En el 0, 0. Y en ese caso lo que hay que chequear es que el gradiente de la f en el 0 dé mayor a 0 para todo x y en omega. ¿Está bien? Bueno, pero eso es obvio geométricamente, o sea, pues, no porque, o sea, todo omega está contenido en el primer cuadrante, entonces el gradiente que es 2, 2 nos da mayor o igual a 0, ¿sí? O sea, pueden ver también que el cono dual, acuérdense del cono dual de omega, tenemos que hacer el ortogonal a esta recta y el ortogonal a esta, ¿sí? Y eso nos determinaba el cono dual. Bueno, está claramente en el cono dual. Bueno, ese es el dibujito, estas son las rectas, las curvas de nivel, ¿sí? Y lo que está pintado en azul es el cono dual, ¿sí? La función es una, o sea, las curvas de nivel son elipses, es una cuadrática convexa. Ok, bueno, otro caso, por ejemplo, si queremos resolver una función convexa C1, pero sujeta a una ecuación lineal, ¿sí? O sea, a por x igual a b es nuestra restricción. Entonces, ¿qué pasa en ese caso? Bueno, podemos dar una caracterización de un mínimo. Entonces, x estrella es un mínimo si solo si, bueno, satisface la restricción a por x estrella igual a b, y además existe un mu en Rm tal que el gradiente de f en x estrella es mu traspuesta por a. ¿Está bien? Entonces, veamos esto, muy simple. Si tenemos un i en omega, entonces, o sea, bueno, empezamos con el óptimo, que, bueno, satisface la ecuación, o sea, satisface a por x estrella igual a b, y agarramos cualquier otro i en omega, entonces i se escribe como x estrella más i menos x estrella, y este b, o sea, este b que es i menos x estrella, satisface que a por b es igual a 0, ¿sí? Porque a por i es igual a por x estrella, es igual a b. Entonces a por b es 0. O sea que b tiene que estar en el núcleo de a. Bueno, pero habíamos visto que si x estrella era un mínimo, entonces el gradiente de f en x estrella contra i menos x estrella es mayor o igual a 0. O sea que lo que nos está diciendo esto es que el gradiente de f en x estrella es contra b es igual a 0 para todo b en el núcleo de a. ¿Está bien? O sea que el gradiente de f en x estrella está en el núcleo, en el ortogonal al núcleo de a. ¿Sí? Y el ortogonal al núcleo de a es la imagen de a traspuesta. ¿Sí? O sea, recuerden, para recordar esto, bien fácil es que el núcleo de A es el ortogonal a las filas de la matriz, ¿sí? Porque el núcleo de A nos dice que por cada fila de la matriz, cuando hacemos A por X,
es igual a 0. A1, A2, A3, donde ahí son las filas, a 0. Entonces, bueno, es el ortogonal a la imagen de A traspuesta. Y bueno, tomando complemento ortogonal, se tiene esta otra igualdad. Bueno, entonces, si el gradiente de la f en x estrella está en la imagen de A traspuesta, lo podemos escribir como mu traspuesta por A, ¿sí? O sea, porque es un vector fila, ¿sí? O sea, si no hay que transponerlo. Bueno, y eso concluye la demostración, digamos, ¿no? O sea, esto es un sí solo sí. Entonces ya terminamos ahí. Ahora, pensemos en una aplicación de esto, o sea, cuando tenemos una función f que es cuadrática, ¿sí? O sea, la función que queremos minimizar es una cuadrática, un medio de x traspuesta por p por x menos q traspuesta por x más e. Pero ahora sujeto a por x igual a b. Entonces ahora juntemos todo, ¿no? Entonces A, bueno, es una matriz de m por n, acá va a ser m menor que n, digamos, o las filas, digamos, serían LD, o sea, porque necesitamos que queden variables libres, ¿no? Si no, como que queda algo degenerado. BNRM, P de n por n, vamos a suponer que P es semidefinida positiva, QNRN y CNR. Entonces, como P es semidefinida positiva, entonces la función es convexa, por lo tanto, por la proposición anterior, el gradiente de la f en x estrella en un óptimo, acá falta una estrellita, está en la imagen de A traspuesta, ¿sí? Eso es la proposición anterior. Esto, el gradiente, bueno, es x estrella traspuesta por p menos q traspuesta, ¿sí? Ahora si transponemos esto, llegamos a que p por x estrella menos q es A traspuesta por mu, ¿sí? Para un mu. Entonces, y además, bueno, como es factible, o sea que A traspuesta por x es igual a b. Entonces tenemos estas dos ecuaciones, p traspuesta por x, p por x estrella menos q igual a A traspuesta por mu, y A por x estrella igual a b. Lo que vamos a hacer es pasar esto y restando, A traspuesta por mu lo pasamos restando y pasamos el q, con lo cual llegamos al siguiente sistema, ¿sí? O sea, una solución tiene que satisfacer que es una solución del sistema lineal de n por m por n por m, que está dado por p menos A traspuesta a y 0 por x menos x mu igual a qb. O sea, esto me dice que p por x menos A traspuesta por mu igual a q y A por x igual a b. Bueno, entonces, si PS es definida positiva y el rango de A es M, entonces la matriz, esta matriz que está dada por bloques es inversible, ¿sí? Veamos que lo es, o sea, bueno, esto es una cuentita, solo hay que ver que el núcleo es 0 porque es una matriz cuadrada. Entonces, si tenemos a alguien en el núcleo, tiene que satisfacer que A por X es igual a 0 y P por X menos A traspuesta por mu es igual a 0. Bueno, pero si A por X es igual a 0, entonces X está en el núcleo de A. Y además P por X es igual a A traspuesta por mu. Por lo tanto, si hacemos X traspuesta por P por X es igual a X traspuesta por A traspuesta por mu. Y esto nos queda que es A por X traspuesta por mu, que es igual a 0. ¿Está bien? Con lo cual, si P es mayor a 0, esto implica que X es 0.
¿Está bien? Bueno, pero además, entonces, como si x es 0, entonces tenemos que A traspuesta por mu es 0, pero por hipótesis el rango de A es máximo, o sea que las filas son, o sea que el núcleo tiene que ser 0, ¿sí? O sea, no, las filas son LI. Bueno, entonces mu es 0. O sea, eso es para ver que el sistema tiene una única solución, ¿sí? ¿Está bien? Bueno, entonces apliquemos esto al ejemplo, a un ejemplo, ¿sí? Entonces, o sea, tenemos, ¿qué es lo que llegamos? Digamos, llegamos a que si queremos minimizar una cuadrática sujeta a por x igual a b, la solución es una cuadrática convexa, digamos, con p semidefinida positiva. Entonces, las soluciones son exactamente las soluciones de este sistema lineal, ¿sí? Entonces, si tenemos una cuadrática, que es esta, 4 por x1 más 4 por x2 más 4 por x3 al cuadrado, todo al cuadrado, menos 2x1, x2 menos 2x3, sujeto a x1 menos 2x3 igual a 3 y x1 más x2 menos x3 igual a 2. Entonces, la matriz P, F es medio por x traspuesta por P por x, donde P es esta matriz, ¿sí? Que es definida positiva. La cuenta para ver eso. Y la matriz A nos queda esto. 0 menos 2, 1 menos 1. B es 3, 2. Entonces el sistema es P menos A traspuesta 0 por X mu igual a 0B. Acá Q es 0. ¿Sí? No hay término lineal. Y la solución se encuentra resolviendo ese sistema lineal. Y es esta. Ok. Bueno. Hasta acá quedamos por ahora.